Advertencia. Este es un relato ficticio, secuela del primer video que subí a este canal escrito por mí. Dicho relato se titula El ratón con rostro humano, y este episodio es una secuela de aquella historia. Así que te dejo la etiqueta para que lo veas y después regreses a ver este video si aún no lo haces. Habiendo dicho esto, ponte cómodo y comencemos con la historia. Mi nombre no es relevante para esta historia, y la compañía para la que trabajo, aunque quisiera hacerlo, no puedo revelar su nombre, a menos que mi deseo fuera unirme a la lista de desaparecidos en México. Aunque tomando en cuenta lo que te voy a contar, quizás sería lo mejor. Que le baste al lector de este relato el saber que trabajo para una empresa privada de investigación de carácter secreto que opera bajo las sombras en todo el mundo y cada país tiene su propia sede. Quizá no es secreto que en México ocurren muchas anomalías de todo tipo, desde tiempos inmemoriales. La razón, ni siquiera mis superiores la conocen. Quizá es verdad que México se encuentra en un punto energético clave del planeta, en el que numerosas fuerzas que los ignorantes llaman paranormales convergen y se relacionan entre sí. Vampiros, hombres lobo, fantasmas, extraterrestres, animales que deberían estar extintos y muchos otros seres anormales se hacen presentes a lo largo y ancho de toda la República Mexicana todos los días. No puedo hablar de casos ajenos al que voy a tocar hoy por las políticas de secrecía de la organización, pero me gustaría crear un vínculo de confianza con quien sea que llegue a escuchar mi relato. Ya saben, para que confíen en que lo que contaré a continuación es verdad y no patrañas inventadas por algún loco con mucha imaginación y acceso a internet. Quizá lo que viví en el primer caso al que fui asignado sea suficiente para lograr que me crean. Fue a finales de los años 90 que me asignaron a un escuadrón que fue enviado a la ahora alcaldía Tlalpan, donde una de las detenidas de aquella noche, una prostituta, se había convertido en una especie de animal que había comenzado a aullar en medio de la noche. Mis compañeros y yo nos llevamos a la mujer en cuestión y a las demás mujeres que estaban detenidas con ella. Tranquilo, no somos monstruos desalmados que sienten placer al lastimar a la gente. A todos los testigos de aquel suceso en las oficinas de la delegación les proporcionamos un amnésico y los dejamos en sitios cercanos a sus hogares. Hasta la fecha, te aseguro que esas personas no recuerdan lo que vivieron. Bueno, a todos excepto al encargado en turno y a los dos policías que estaban de turno aquella noche en la delegación. Por alguna razón nuestro superior aceptó y bueno, supongo que así nacen las leyendas urbanas. Después me enteraría que mi superior de ese entonces y ese policía eran primos, y por eso no le había aplicado el amnésico, aunque desconozco por qué no se lo aplicó a los policías. Quizás simplemente se le olvidó. Así que piénsalo la próxima vez que no creas en los mitos urbanos. ¿Y la mujer que se convirtió en animal aquella noche? Bueno, ella sí sigue en posesión de la compañía para la que trabajo, para su estudio. La mujer sufre de licantropía, una verdadera enfermedad que ha aquejado a miles de seres humanos desde el inicio de los tiempos. No es nada mágico ni del diablo. De hecho, no existe ni el diablo ni Dios. Se trata de una enfermedad de la sangre, pero eso sí, que hasta la fecha se desconoce la causa y también su cura. Por eso, esa mujer, a más de 30 años del incidente, ya anciana y maltrecha, sigue bajo nuestro cuidado. Y no es la única mujer lobo que está dentro de la sede en México. Pero en fin, me estoy desviando. Lo que en realidad quiero contarte es algo mucho más interesante. Y las razones por las que estoy compartiéndolo contigo, pobre desdichado, es para prevenirte sobre lo que viene. Una revolución. Un pandemonio genético. Durante los primeros días del año 2017 recibimos una llamada. Bueno, no nosotros, nuestro intermediario entre el pueblo y nosotros. De un trabajador del vertedero de basura del sur de la Ciudad de México. Él y sus compañeros habían encontrado dentro de una bolsa de basura negra un cuerpo que al principio les llamó la atención, pues no parecía el de un perro a simple vista. Era demasiado grande. Temiendo lo peor, la abrieron, creyendo que iban a encontrarse con el cuerpo de alguna víctima del crimen organizado, pero el susto fue 10 veces mayor. Dentro de la bolsa hallaron el cadáver de una criatura espantosamente humanoide, pero tras analizar sus rasgos faciales, no había forma de que aquella cosa fuera humana. Ni siquiera cabía la posibilidad de que fuera un simio. Simplemente aquel ser había sido engendrado en el mismísimo infierno.
Irónicamente soy ateo, después de todo lo que he visto en mi trabajo, pero tenga usted la amabilidad de permitirme esa frase tan coloquial. Llevamos al laboratorio a este ser, y aunque su composición celular y los tejidos en el cuerpo de la criatura eran similares a los de los humanos, no coincidían del todo. Incluso había menos coincidencia genética entre aquel ser y los chimpancés. Quizá, por fin, hemos hallado al verdadero eslabón perdido de la evolución. Y hablando de evolución, quisimos saber de dónde provenía esta criatura y cómo había llegado a un tiradero de basura en una bolsa de plástico. Nuestro primer pensamiento fue que aquel ser hubiera sido creado en un laboratorio, pero siendo realistas, en México no hay ni la estructura ni el capital humano para llevar a cabo un experimento como ese. De lo que no había duda era que aquel ser no se parecía ni al animal criptozoológico más extraño que está en poder de nuestra corporación. Para rastrear el origen de este ser nos tomó bastantes días de trabajo y recreación de los hechos. Como no se sabía a ciencia cierta en qué camión había llegado la bolsa en la que se encontraba el sujeto de estudio, era prácticamente como buscar una aguja en un pajar. Finalmente pudimos dar con las grabaciones de seguridad del tiradero de basura y reconocimos las placas del camión en el que había viajado. A partir de ahí fue más sencillo dar con el punto de salida de la criatura. Nuestro rastro nos llevó a un edificio de departamentos en una zona que, obviamente, no puedo revelar en la Ciudad de México. Contuvimos al sujeto que había tirado al ser a la basura, y el pobre, aterrado, cantó como un pajarito, llorando como un infante. El pobre era un muchachito que apenas había salido de casa de sus padres hacía poco más de año y medio. Además de contarnos toda su historia con la criatura y cómo la había hallado, nos entregó el diario en el que registró día a día su vivencia con el ser. Este diario se encuentra actualmente bajo el resguardo del personal de mi compañía. Debo confesar que, al leerlo, me quedé pasmado por lo increíble del caso. Un roedor con características humanoides que evolucionó en cuestión de semanas, lo que a los homínidos les tomó millones de años para alcanzar su forma actual. Era impresionante. No lo habría creído de no haber visto el cuerpo del ser, y porque al chico le aplicamos la prueba del polígrafo, y la pasó sin problemas. De inmediato, dedujimos que no era un solo ser el que habitaba en el subsuelo de la ciudad capitalina, sino una comuna completa, o quizá una especie entera. El chico deducía que la rata que se infiltró en su apartamento provenía del restaurante de comida china que estaba al lado del edificio donde vivía, o del mercado que se encontraba en la calle de enfrente. Nota al margen. Según el diario del muchacho, él se topó con una rata adulta en su departamento y con 3 crías más, a las cuales logró eliminar, por suerte para nosotros. Esto nos da a entender que la rata adulta, que posteriormente evolucionó hasta convertirse en el ser que hallamos en el basurero, era hembra, no macho. O al menos, la compañía concluyó que se trataba de un macho, pues a pesar de no contar con genitales de ningún tipo, su pecho era plano. No obstante, con este nuevo dato, podría ser que la criatura haya sido hembra, o que se reproduzca de manera asexual. Esto, en caso de que se trate de una plaga, es extremadamente peligroso, pues bastaría con un solo ejemplar para infestar un departamento completo. 2 equipos encubiertos fueron enviados a ambos sitios para investigar la presencia de estas criaturas, denominadas de ahora en adelante en el documento como los plegá. El equipo A solo halló ratas comunes en el restaurante chino, mientras que el equipo B encontró ejemplares de plegá, idénticos al ser del basurero, con aspecto roedor, aunque con un rostro aberrantemente humano, tal como los describió nuestro amigo en su diario. El mercado fue desalojado y puesto en cuarentena en secreto, bajo el pretexto de que las bodegas estaban infestadas de ratas. Era una verdad a medias, si quieren verlo así. Se colocaron cámaras infrarrojas de movimiento en las zonas del mercado en donde fueron hallados los plegá, y se determinó que su nido y su lugar de origen no era el mercado. Este solo servía como buffet privado durante las noches. Las criaturas subían a la superficie por la noche para alimentarse de la mercancía que dejaban ahí los comerciantes. En realidad, los seres salían de las alcantarillas. Varios miembros del personal de la compañía fueron enviados a investigar, yo incluido, y aquí es donde la situación se pone tétrica, y no me importa contarles la verdad a algunos cuantos. Ya dependerá de cada uno de ustedes si me creen o no. En caso de que tenga razón, para cuando la compañía se entere que rompí mi voto de silencio, ya no existirá nadie que pueda castigarme por ello, o quizá incluso yo ya esté muerto.
Entre más y más descendíamos mis compañeros y yo, una peste se hacía más densa alrededor nuestro. Era un olor a rancio que no puedo ni siquiera comenzar a describir. Nos estábamos acercando a algo más que solo desperdicios y mierda. Cuando estábamos casi en el corazón del sistema de drenaje de la ciudad, escuchamos unos gruñidos guturales dignos de cualquier pesadilla. Ahí, por primera vez en mi vida, supe lo que era el terror. Quizá porque nos encontrábamos a kilómetros de la superficie, debajo de un gentío infinito y autos transitando sin descanso. O quizá porque sabía lo que era esa cosa que nos estaba gruñendo. Al apuntar con nuestras linternas, vimos a una manada entera, de unos 15 o 20 miembros, de simios que se desplazaban semierguidos a dos patas a través de las alcantarillas. Eran simios calvos, de casi 2 metros de altura, con un rostro espantoso, y estaban llenos de cicatrices y de golpes. Creo que lo que salvó nuestras vidas fue el hecho de que los plegá eran ciegos, quizá por llevar una vida subterránea y en completa oscuridad. Esto lo supimos por el color lechoso de sus ojos, además de que no parecían mostrar molestia al ser apuntados directamente al rostro con las linternas. Sin duda, esa era la siguiente evolución del ser del basurero. En ese instante me alegré por el chico del diario, quien estaba durmiendo tranquilo en la sede de la compañía en ese momento, sedado, porque de no haber matado a tiempo a la criatura que tuvo cautiva durante semanas, se habría topado con un monstruo imparable, y esta situación sería mucho más complicada de lo que está haciendo ahora mismo. El alfa, un ejemplar fornido y enorme, se abalanzó contra el equipo, mordiendo a uno de ellos en la pierna, mientras lo destazaba con las manos como si fuera un polluelo. De inmediato, mis compañeros lo abatieron a tiros, y al ver cómo caía su líder, los demás plegá trataron de huir. Mis compañeros abatieron a algunos de ellos a disparos, y capturamos a 3 ejemplares de tamaño más pequeño, apenas más evolucionados que el ser del basurero. Aún así, nos costó bastante trabajo sedarlos y cargarlos hasta la superficie. Estos seres habrán medido entre unos 70 y unos 80 metros de alto, y pesado alrededor de 70 kilogramos. También nos llevamos los cuerpos de los plegá abatidos por el equipo. Tanto los cadáveres como los ejemplares vivos están siendo estudiados en este momento, aunque poco o nada se ha descubierto sobre su composición celular y anatómica. El resto huyó hacia lo profundo del drenaje, así que al menos hay 8 miembros más de esa especie monstruosa viviendo bajo la Ciudad de México. Pero estoy seguro de que hay muchísimos más. Pero la historia no acaba aquí. Mientras seguíamos investigando el acelerado ritmo de evolución de los plegá en los laboratorios de la corporación, nuestros investigadores hicieron un descubrimiento terrible. El chico del diario estaba infectado con un virus desconocido y por ende sin cura. Este virus había permanecido incógnito durante varias semanas y había comenzado a manifestarse de la nada, como si tuviera inteligencia propia. Este virus parecía carcomer los pulmones del chico desde el interior, y poco a poco se pasó al resto de sus órganos. Estuvo bajo observación durante un mes y finalmente el chico falleció el 19 de marzo de 2017. Obviamente dedujimos que el virus le había sido pasado por el plegá que vivió en su casa durante varias semanas, aunque no lo pudimos determinar al 100% en ese momento. La comprobación de esta hipótesis vino cuando, uno a uno, los miembros que estuvieron en contacto con los plegá en aquel operativo debajo del mercado y durante su estudio en la sede de la corporación, comenzaron a caer enfermos, uno a uno. Y esta vez la enfermedad avanzó más rápido, acabando con la vida de la primera víctima en menos de 3 semanas. Como medida preventiva, el mercado fue quemado por la corporación y al público se le dijo que el incendio había sido ocasionado por un cortocircuito. Lo lamento por los comerciantes del mercado, pero es por un bien mayor. Hace 2 días he comenzado a mostrar síntomas de la enfermedad desconocida que transmiten estas criaturas, y antes de que la compañía me ponga en cuarentena, quería compartir esto con ustedes. No sé qué sean esas criaturas que viven bajo la Ciudad de México, pero nuestro amigo puede haber dado con la solución en su diario. Quizá inician como seres unicelulares acuáticos y en cuestión de semanas van evolucionando hasta convertirse en un pez, luego en un anfibio, después en un ratón y terminan siendo un primate. No sé si los seres que vimos en las tuberías hayan sido su forma final, pero lo dudo mucho. El peligro de estas criaturas no radica en su fortaleza física ni en su amenazador aspecto, sino en este virus desconocido que son capaces de esparcir.
No sabemos si es su sangre, su saliva o algún otro fluido el medio de contagio, pero es mortal para los seres humanos hasta que no se descubra una cura. La corporación ya está trabajando en la creación de una vacuna contra este virus, pero de nuevo, no les aseguro nada, pues los estudios sobre estos seres, tanto en los muertos como en los vivos, han sido poco fructuosos. Tengan cuidado allá afuera, pues mi teoría es que estos seres erradicarán la Tierra con este virus, y cuando la superficie sea segura para ellos, saldrán de entre las sombras y se apoderarán de ella. No necesitan mucho para reproducirse ni para vivir. Al parecer son carnívoros y encontrarán alimento suficiente en las cañerías, los basureros y los mercados. A todos los que lleguen a oír mi historia, aniquilen a todo monstruo con el que se topen en las calles por la noche, sin importar su aspecto ni su tamaño. Es imperativo limpiar el interior de esta ciudad y de todo el mundo, porque estoy seguro de que México no es el único afectado. Me despido. Ahora que sé que soy portador de su veneno, mis días están contados. Suerte, humanidad, la necesitarán. De cierta forma, me alegra pensar que yo no estaré cuando esta guerra por la supervivencia explote.